día, Cristo, hermanos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por un día más de vida que nos regala. Así es, Jesús, glorioso, Nos ha precioso, traído a este lugar maravilloso. bendito y maravilloso Y Cristo. vamos a aprender más de lo Dios, hermanos. Así es. Y le pido, hermano, que se ponga de pie y abra su Biblia, ya en Hebreos, capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 12. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén, hermano. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Gloria a Dios. Oramos, Dios, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta noche le damos la gloria y la honra a usted, Señor, por su hermosa misericordia, por su amor y por su bondad. Gracias, bendito Dios, por todo lo que usted ha hecho a lo largo de este día, Señor. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor, y por traernos también hasta este lugar maravilloso, Dios. Ahora pedimos a su Espíritu Santo, Señor, que sea el que tome el control de esta palabra, Señor, que tome el control de mi vida y que me ayude, que me dé palabra, Señor Jesús, que no sea mi palabra, sino que sea la suya, Padre Dios, que nos instruya, que nos edifique en esta noche, Señor. Habla en nuestra vida, habla en nuestro corazón y ayúdanos a ponerle en práctica en nuestra vida, Señor Dios. En el nombre de Jesús se lo suplico, que nos ayude a poner atención, Señor, que vamos a aprender y que la pongamos en práctica en cada uno de nuestras vidas. Todos lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos las gracias. Amado Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es salgamos de la inmadurez espiritual. Hermanos, este texto que acabamos de leer, hermanos, es muy importante, ya que aquí Dios nos presenta, hermanos, una fuerte exhortación, hermanos, en contra de su pueblo de aquel tiempo. Dios, hermanos, les estaba haciendo saber en este texto, hermanos, que ellos estaban cayendo en lo que es una inmadurez espiritual. O sea que ellos se estaban estancando, hermanos, ya que no crecían espiritualmente. Y era necesario, hermanos, de que el crecimiento es muy necesario para todo hijo de Dios, ya que constantemente se viene a este lugar, hermanos, a aprender de la palabra de Dios. Y cuando venimos a aprender, hermanos, es necesario crecer en conocimiento, crecer y madurar espiritualmente, ya que el conocimiento lo adquirimos aquí, pero es necesario, hermanos, que usted y yo tengamos el deseo de seguir más adelante, de avanzar cada día más, porque ese es el deseo de nuestro Dios. Y por eso en esta noche Dios nos exhorta y nos anima, hermanos, para que usted y yo sigamos adelante en el crecimiento espiritual, que lleguemos a tener una madurez, hermanos, que a nosotros nos ayude a entender cada palabra que Dios nos da,
y que usted y yo, hermanos, podamos hacer su voluntad y que podamos obedecerla como Dios quiere que la hagamos. Aleluya. Por eso es necesario, hermano, y esta palabra, hermano, es para todos, hermanos, sea joven, adulto, hermanos, adulto mayor, hermanos, y para toda aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús, hermanos. Quizás podríamos decir en lo que toda aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús en el mundo, ya que Dios nos habla a todos directamente, hermanos. Y lo primero que nos decía, hermanos, de que la palabra de Dios, como decía el tema, que sacamos de la inmadurez espiritual. En el versículo 11, hermanos, la palabra de Dios nos decía: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aleluya. Aquí lo primero que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, es cómo se manifiesta la madurez espiritual. ¿Sí? Aquí dice algo muy importante: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, aquí se ve la capacidad, hermanos, del entendimiento espiritual de los hebreos de aquel momento. ¿Sí? Ellos tenían poca capacidad de entender la palabra de Dios. Sí. Y la verdad, lo que dice el versículo, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Sí, la palabra de Dios tiene mucho que enseñar, hermanos, ya que en este libro de Hebreos nos enseña, hermanos, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Algo muy importante que todo cristiano debe de conocer y debe de saber. Aleluya. Y sobre todo que debe de entender. Por eso dice la palabra de Dios que hay mucho que decir, pero muy difícil de explicar. ¿Por qué de explicar, hermanos? Porque en aquel momento, como le decía, había poco entendimiento de la palabra de Dios, y eso era difícil, porque era necesario que para que se entendiese esta doctrina, hermanos, la palabra de Dios, era necesario que haya una madurez espiritual. Si no existe una madurez espiritual, entonces, hermanos, no va a haber cambio en la persona. No va a entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Por eso, en esta situación, Dios acusa, hermanos, a los cristianos de que tienen poco entendimiento. Y ese entendimiento que tiene poco no les hace, hermanos, conocer realmente lo que Dios quiere decir. Y eso, hermanos, les impide que avancen, eso les impide que crezcan espiritualmente. Por ello, hermanos, podemos decir que hay muchas personas que se encuentran en esa situación, que tienen un poco de entendimiento. ¿Pero por qué, hermanos? Es así porque la verdad que van a las iglesias, escuchan palabra de Dios, pero no le ponen atención, no le ponen el interés, sino que quizás solo van por costumbre, por salir de alguna responsabilidad, pero no van con aquella intención de aprender, hermanos, no van con aquella intención de adquirir el conocimiento y sobre todo ponerlo en práctica en su vida. Simplemente escuchan palabra de Dios, hermanos, escuchan al predicador, escuchan el consejo, pero solamente eso, ¿sí? Solamente eso. ¿Por qué? Porque no lo llevan, hermanos, no lo llevan a la práctica. La palabra oír, hermanos, quiere decir escuchar con interés y atención, o sea, con el corazón abierto, o sea, con toda la disposición para aprender sobre la palabra de Dios. Ese es el oír, ¿sí? Pero muchas personas no vienen con esa intención. No vienen con esa intención. Y la palabra tardo, hermanos, significa perezoso, lento, holgazán o olvidadizo, ¿sí? Y eso, hermanos, es lo que recalca la palabra de Dios en esta noche, ¿sí? Que muchos, hermanos, son tardos para oír la palabra de Dios. O sea que, como le digo, no le ponen el interés que verdaderamente se merece escuchar la palabra de Dios. Porque si usted y yo venimos a este lugar es para aprender de nuestro Dios, para conocer más de nuestro Dios, ¿sí? Pero muchos
muchos cristianos, hermanos, estando en las iglesias, no vienen con ese interés, no vienen con esa intención. Posiblemente quizás vengan con otro interés o digan, sí, voy a escuchar palabra de Dios, pero realmente solo la escuchan, pero esa palabra no hace efecto. ¿Por qué? Porque no le dan la importancia que se merece. ¿Sí? Dios también ya lo había dicho antes, hermanos, allá en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 25. Vamos a leer. Lucas 24, versículo 25, dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? Aquí se lo dice anteriormente, hermanos, al pueblo de Israel, que le dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí dice algo muy importante, dice que son tardos de corazón para creer. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que de lo que en la iglesia se habla, se predica, muchos no lo creen. Por eso, y cuando se vienen a dar cuenta, hermanos, de lo malo que están haciendo, ya es demasiado tarde. Porque de lo que se aprende en la iglesia, no lo ponen en práctica. ¿Sí? No lo ponen en práctica en su vida, y por eso, hermanos, su cambio viene a ser muy lento, muy tardío. Por eso, hermanos, lo que nos manifiesta aquí la palabra de Dios es que, primeramente, hermanos, las personas, los cristianos que tienen inmadurez espiritual, son aquellas personas que presentan lentitud para aplicar la palabra de Dios en sus vidas. ¿Sí? En el versículo 2, hermanos, nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, de que hay un estancamiento en la vida espiritual. O sea que recibe conocimiento. ¿Por qué? Porque ya tiene, digamos, ya 10, 5 años de ser cristiano, y todo ese tiempo ha recibido conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de eso, que la lee, hermanos, y que tiene oración, comunión con Dios, pero no pasa de lo mismo, no pasa del mismo crecimiento. Aquí Dios está comparando, hermanos, el crecimiento espiritual con un crecimiento físico de una persona. ¿Sí? Y nos decía, hermanos, de que porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando dice aquí la palabra de Dios, hermanos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, significa, hermanos, las doctrinas básicas que todo cristiano debe de conocer de la Biblia. ¿Sí? Doctrinas básicas, hermanos, por ejemplo, mensajes que se dan a las personas que son inconversas, mensajes que se dan a aquellas personas que apenas comienzan a ir a la iglesia. Esos mensajes que fácilmente, hermanos, se entienden, esos mensajes que fácilmente uno dice: yo entendí, por eso yo me arrepiento y acepto a Cristo Jesús. ¿Sí? Esos son los rudimentos principales, hermanos, que dice de la palabra de Dios. Son los principios básicos de la palabra de Dios. Es como una persona, hermanos, va a estudiar el primer grado, ahí le enseñan todo lo básico. Lo primero que le enseñan son las letras y los números, para que aprenda a contar, para que aprenda a leer. Eso es lo básico, eso es lo base. ¿Sí? Y la palabra de Dios en la iglesia, hermano, nos enseñan acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Sí? Todo eso nos enseñan a nosotros.
algo bastante básico, hermano, ¿sí? Pero muchas personas, después de estar de tanto tiempo, hermanos, no pasan de la misma enseñanza, ¿sí? No pasan de la misma enseñanza, aunque se les enseña y se les enseña, pero ellos, en vez de enseñar a otras personas, porque después ya de mucho tiempo, hermanos, usted y yo tenemos la responsabilidad de enseñar a otros, de dar a conocer, hermanos, el Evangelio a otras personas, de darle a conocer el Evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Pero aquí la palabra de Dios dice que en vez de hacer eso, el cristiano necesita que le vuelvan a enseñar, ¿sí? Necesita que otras personas le sigan enseñando. Entonces, hermanos, este es un síntoma de inmadurez espiritual. Allí donde usted y yo, hermanos, tenemos que reflexionar y hacernos una reflexión nosotros mismos, hermanos, si alguna de estas cosas nos está sucediendo. ¿Será que usted y yo necesitamos que nos estén enseñando constantemente lo mismo y lo mismo y lo mismo y no pasamos de lo mismo? Lo importante es, hermanos, de que sigamos avanzando, ¿sí? De que aprendamos lo básico, que lo aprendamos bien, hermanos, que aprendamos bien y que también, hermanos, sigamos avanzando, aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo importante, hermano, que sigamos avanzando. Pero el problema es eso que yo le digo, hermano, que ya teniendo ya mucho tiempo de ser cristianos, hermanos, en vez de enseñar a otras personas, lo que necesitamos es seguir aprendiendo de lo mismo, de lo básico. Y eso no puede ser así. Y eso significa que hay una inmadurez, hermanos, espiritual. El versículo 3, hermanos, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí, hermanos, cuando dice la palabra inexperto, hermanos, significa que no tiene dominio ni experiencia sobre algo, ¿sí? Por eso dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra de justicia, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo mismo. Él es, hermanos, la palabra de justicia. ¿Sí? Y todo aquel, dice, que participa de leche, o sea, de la palabra de Dios, hermano, de los principios básicos que mencionamos anteriormente, es inexperto. O sea que no tiene, hermanos, experiencia. Pero ¿por qué pasa eso, hermanos? Pasa porque no tiene disposición para leer la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, de que tiene su Biblia en su mano, tiene su Biblia en su casa, tiene su Biblia en su hogar, pero no le dedica tiempo para estudiar la Biblia. No le dedica el tiempo necesario y ponerse a leer la palabra de Dios. Porque para usted y para mí, hermanos, es indispensable estarnos alimentando con la palabra de Dios. Así es. Porque si no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces no vamos a crecer espiritualmente. No hay crecimiento espiritual, no hay madurez espiritual. Sino que, hermanos, necesitamos alimentarnos constantemente de la palabra de Dios para crecer, para madurar espiritualmente. Pero ese es el problema, hermano, que del cristiano muchas veces, que tiene poca disposición para leer la palabra de Dios. Hace tiempo para todo lo que tiene que hacer en el día, menos le da espacio para leer la palabra de Dios. ¿Sí? Es como decía un estudiante: ¿cómo va a aprender si no lee los libros que se les dan? ¿Cómo va a aprender, hermano, si no hace la tarea que le dieron? ¿Sí? Usted y yo, hermanos, es indispensable para usted y para mí que usted y yo, hermanos, aprendamos la palabra de Dios. Que la meditemos, hermanos, que la escudriñemos, y si fuera posible, hermanos, que memoricemos
mucha palabra de Dios. Así es, así es. Eso es muy necesario. Amén, amén. Para que podamos crecer, hermanos. Porque si no hay, hermanos, alimento de la palabra de Dios, entonces seremos siempre un cristiano con inmadurez espiritual. No seremos maduros espiritualmente, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento que nosotros necesitamos. Y la verdad, la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Nos lo dice, hermano, Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer, hermanos. 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Dice, esto es lo que es la palabra de Dios para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es muy importante para nosotros, ¿sí? Es útil para enseñar, hermanos. Usted y yo debemos de conocer la Biblia para enseñar a otros. Así es. ¿Sí? Para que nosotros, hermanos, podamos corregir, para instruirnos en la verdad. ¿Sí? Así de importante es la palabra de Dios para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero aquí el problema es, hermanos, que hay poca disposición para estudiar la palabra de Dios. Y eso significa, hermanos, inmadurez espiritual. ¿Será que este síntoma, hermanos, está en nuestra vida espiritual? La poca disposición para leer la palabra de Dios. Si es así, hermanos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que ponerle más interés a la palabra de Dios. Y esto es, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios sobre lo que es la inmadurez espiritual. Que primero, hermanos, se presenta una lentitud para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Después que tenemos un estancamiento, porque de todo el conocimiento que tenemos, hermanos, a pesar que tenemos el conocimiento, pero no avanzamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque también, hermanos, hay poca disposición para alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, como le digo, si eso pasa en nuestras vidas, entonces tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar eso urgentemente, porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos en la fe, que sigamos adelante, hermanos, que tenemos que llegar a un nivel, al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? Eso es nuestra meta, hermanos, llegar a un nivel como nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos lograr, hermanos. La palabra de Dios nos dice que lo podemos lograr. Claro. Por lo tanto, hermanos, es necesario que usted y yo, hermanos, debemos salir de esa inmadurez espiritual. Sí, Señor. Pero ¿cómo vamos a lograr, hermanos, salir o superar de la madurez espiritual? Versículo 14 del capítulo 5 de Hebreos nos dice, hermanos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es. ¿Sí? Aquí esto es práctico, hermano. Para que nosotros podamos salir de esa inmadurez espiritual, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Debemos de ponerlo en práctica. ¿Sí? Si yo recibo palabra de Dios hoy, y si la entendí, hermanos, yo tengo que ponerla en práctica en mi vida. El pastor siempre pregunta, ¿me están entendiendo? Muchos decimos amén. Sí entendemos. Pero si decimos amén, hermanos, ¿por qué no la ponemos en práctica en nuestra vida? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no lo llevamos a la práctica? Si de verdad entendemos, hermanos, deberíamos de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así es. Pero entonces, si no lo ponemos en práctica, es porque verdaderamente, hermanos, no hemos entendido. No hemos entendido. Entonces tenemos esa dificultad, hermanos, para poder entender la palabra de Dios. El creyente maduro, hermanos, vive para Cristo, discierne entre el bien y el mal.
como lo decía aquí la palabra de Dios en el 14. Pero el alimento sólido es para que los han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí, hermano, aquella persona que recibe palabra de Dios y la pone en práctica en su vida, entonces, hermanos, logra tener el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Una persona madura sabe cuando una doctrina es correcta. Sabe, hermanos, cuando las cosas, el predicador que está hablando está diciendo la verdad. Así es, sí, Señor. ¿Sí? Sabe distinguir el bien y del mal. Así es, Padre. Sabe ver en el momento, hermanos, cuando se está metiendo en pecado, cuando está cayendo en tentación, lo sabe, y a pesar de que lo sabe, también corrige a tiempo para no caer. ¿Sí? Ese es el cristiano espiritual que es maduro. Se da cuenta de las cosas con anticipación para no caer en el error. ¿Sí? Se da cuenta de todo lo que está pasando, pero no cae en el error. Ese es un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque discierne el bien y el mal. Esto quiere decir, hermanos, de que un cristiano maduro sabe qué tipo de relaciones debe de tener con otras personas. Oh, Jesús amado. Sabe con quién debe de socializar o Amén, no. así es, Señor. Sabe con quién puede hablar o no. Así es. Sabe qué es lo que puede hablar con otras personas o no. Sabe lo que él puede ver o lo que no puede ver. Así es. ¿Sí? Ese es una persona, un cristiano maduro, hermano. Espiritual. ¿Por qué? Porque está constantemente ejercitando sus sentidos con la palabra de Dios. O sea, lo está llevando a la práctica constantemente. ¿Sí? Esa es una persona que es espiritualmente madura. Pero si no lo llevamos a la práctica, como lo digo, hermanos, eso, hermanos, no nos permite avanzar. Y en Jeremías, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Jeremías en el capítulo 4, versículo 22. Dice, hermanos, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oh, Jesús. ¿Sí? Esta es una palabra muy importante, hermano. O sea, leamos una vez más, dice, porque mi pueblo es necio, dice. Necio es aquella persona que no quiere entender. Así es. ¿Sí? No me conocieron. ¿Por qué no le conocieron? Porque no leemos la palabra de Dios. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña quién es nuestro Dios. La palabra de Dios nos presenta quién es nuestro Dios. Pero si nosotros no queremos leer, hermanos, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Sí? Por lo mismo, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y por ello mismo viene el resultado que dice, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Sí? El cristiano maduro, hermano, espiritualmente, como le digo, sabe discernir el bien y el mal. Aleluya. ¿Sí? Eso es importante, hermano. Y si sabe discernir el bien y el mal, entonces todo lo que va a hacer bueno. Gloria a Cristo. Va a ser bueno. Sí, Señor. Pero si no ha crecido espiritualmente, no ha madurado espiritualmente, entonces todo lo va a hacer mal. Aleluya. Todo lo va a hacer mal. Y Jesús. Por ello, hermanos, es importante que para salir de la inmadurez espiritual se debe de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús amado. En versículo 14 leíamos, vamos a leer versículo 14 otra vez y versículo 1 del capítulo 6. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aleluya. Aquí nos habla, hermanos, muy claro y directo. Dice que los principios básicos, o sea, los rudimentos, hermanos, de las enseñanzas básicas, esas debemos de dejarlas atrás. ¿Por qué? Porque ya las aprendimos, ya las entendimos, ya las ponemos en práctica en nuestra vida. Esto no quiere decir que nos olvidemos de eso, sino que, hermanos, que lo sigamos poniendo en práctica, pero además de eso, que sigamos avanzando más en aprendizaje de la palabra de Dios. Que sigamos avanzando cada vez más. Por ello, hermanos, para salir de la inmadurez espiritual debemos de tomar determinantemente la decisión de querer crecer espiritualmente. Amén, aleluya. ¿Sí? Porque yo puedo tener el conocimiento, puedo adquirirlo, pero si yo no lo pongo en práctica, significa que yo no quiero avanzar. Así es. Si yo no quiero crecer. Señor. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, porque hay muchas personas que conocen de Biblia, pero también hay muchas personas que no es cristiana y conoce de Biblia. Sí, sí. Por lo tanto, hermanos, eso significa, hermanos, de que no es nada, aunque conozca palabra de Dios, pero entonces, hermanos, no hay ahí, no hay un cambio en su vida porque no lo pone en práctica. Por ello es necesario, hermanos, de que nosotros, a pesar de todo lo que aprendemos, a pesar de todo lo básico que nos enseñan en la iglesia, tenemos que tener el deseo de saber más, de adquirir más conocimiento, Así es, sí, Señor. ¿sí? De conocer más de nuestro Dios. Palabras, Si sí, nosotros, Señor. hermanos, quizás, como en otras ocasiones les he dicho, quizás no vamos a terminar de conocer cómo es nuestro Dios. Así es. Si cada día que pasa, hermanos, Dios se manifiesta de diferente manera. Así es. Lo conocemos de diferente manera. Sí. Por ello, hermanos, la palabra de Dios nos sigue enseñando más y más de nuestro Dios. Y ese debe ser nuestro interés, hermanos, conocer más y más de nuestro Dios. Bendita. En el versículo 1, en la parte segunda que leíamos de Hebreos, hermanos, nos dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos está enseñando esas doctrinas básicas que usted y yo conocemos. Por ejemplo, hermanos, nos habla del arrepentimiento de las obras muertas. Esto significa, hermanos, que una vez nosotros recibimos a Cristo Jesús, usted y yo dejamos el mundo de pecado en el que vivía. ¿Sí? Eso significa el arrepentimiento de las obras muertas. El bautismo, nos habla del bautismo también, hermanos. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, nosotros actuamos, hermanos, a bautizarnos, porque verdaderamente conocemos y entendemos lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Sí? Y en obediencia en la palabra de Dios, a la voluntad que Él desea, nosotros nos bautizamos. ¿Sí? También nos habla de la resurrección de los muertos. Esta es una gran esperanza para nosotros. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él está vivo. Y así como Él ha resucitado, también nosotros, hermanos, resucitaremos juntamente. ¿Sí? Y sabemos que también hay un juicio eterno en el cual, hermano, el cristiano no va a estar ahí. Eso los conocemos, hermanos, pero a pesar que lo conocemos, como le digo, debemos de tener el deseo de conocer cada vez más y más de las enseñanzas que la palabra de Dios nos tiene aquí en esta Biblia. ¿Sí? El deseo debe ser nuestro, hermanos, porque si no hay un deseo, no hay un anhelo por aprender más, entonces no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a madurar espiritualmente. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de tener ese deseo de conocer más. Aleluya. Yo recuerdo, hermanos, que cuando apenas comenzaba a leer la Biblia, me costaba entenderla.
Y yo confundía, hermanos, al principio a los personajes. ¿Sí? Yo confundía a Elías con Pablo. Yo cuando hablaba de Pablo, lo hacía que estaba en el Antiguo Testamento. Y cuando hablaba de Elías, decía que él estaba en el Nuevo Testamento. Pero eso es algo que yo no entendía. Pero cuando me fui metiendo cada vez más en la lectura de la palabra de Dios, entonces Dios, hermano, nos ayuda a entender su Así palabra. es, glorioso Cristo. Cuando tenemos aquel deseo de aprender, Aleluya. cuando tenemos aquel deseo de crecer, ¿sí? Hermano. Dios nos ayuda en eso, hermano. Amén, así Por es. eso es necesario que usted y yo, hermanos, debemos tener ese deseo de seguir avanzando, de crecer y de madurar Sí, espiritualmente. Señor amado. Por ello, hermanos, para poder salir de la inmadurez espiritual, primero debemos de poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Tomar esa decisión, hermanos, determinante de querer crecer y tener el deseo de seguir avanzando en el Evangelio de Jesucristo. Así es. ¿Sí? Y esto, hermanos, nos da beneficios para usted y para mí. ¿Cuáles son esos beneficios? Vamos a ver uno de esos, hermanos, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 14. Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Sí? El beneficio para que nosotros crezcamos espiritualmente o que salgamos de la inmadurez espiritual es, hermanos, para que nosotros no seamos engañados. ¿Sí? Usted sabe que hay tanta doctrina errónea. Sí, Señor. Por eso es importante que usted y yo conozcamos de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, para que nadie nos quiera mover de donde estamos firmes, hermanos. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque hay personas, hermanos, que nos van a hablar de Dios, hermanos, y nos vamos a dar, si conocemos de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que están en un error. Yo lo he puesto en práctica, hermanos. Ahora tengo muchos compañeros que es católico, y yo me pongo a platicar con ellos y me doy cuenta que ellos quizás podrían conocer de la palabra de Dios, pero sin embargo yo me doy cuenta y digo, ellos están equivocados. Sí, Señor. Están equivocados porque pueden hablar bonito, nos pueden hablar bonito, hasta los pueden persuadir, podemos decir, pero si verdaderamente usted y yo estamos bien firmes, hermanos, no nos van a engañar. Aleluya. No nos van a hacer que nos cambiemos de iglesia. Por lo tanto, ese es un beneficio que usted y yo tenemos al salir de la inmadurez, a crecer espiritualmente. En segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 18, nos dice, vamos a leer segunda de Pedro. En el capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, hermanos, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Sí? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que crecer, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios. Esto nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros tengamos una mejor comunión con nuestro Dios. Así es, Cristo, Nos va a glorioso. ayudar a tener una mejor relación con nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque vamos a conocerle a Él. Así Y es. aquella persona que conoce a Dios no va a querer alejarse de Dios. Amén, aleluya. Aquella persona que logra llegar a conocer de Dios va a anhelar más de Él. Por eso, hermanos, el crecer, hermanos, espiritualmente nos ayuda a tener un mejor conocimiento de nuestro Dios y a tener una mejor comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Significa, hermanos, de que nosotros, hermanos, tener una mejor comunión con nuestro Dios y ser maduros espiritualmente significa, hermanos, de que usted y yo vamos a ser
un espacio en nuestra vida para orar. Así como hacemos espacio para todo, hermanos. Pero una persona madura, hermanos, va a ser el espacio para orar. Amén. Cuando venga a la iglesia no solo va a venir a pasar el tiempo, sino que va a venir a aprender palabra de Amén, Dios. aleluya, gloria En a Dios. alabanza, hermano, no solamente va a cantar, sino que también se va a gozar en la alabanza. Amén, aleluya. ¿Sí? En la oración, hermanos, no solamente va a orar, sino que va a tener una vida de oración. Aleluya. ¿Sí? Es una persona, hermanos, que es madura espiritualmente. De esas personas, hermanos, debemos usted y yo ser, hermanos. De esas personas. En Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, hermanos, en capítulo 3, 14 y 15. Capítulo 3, versículo 14 y 15 nos dice, hermanos: si no sacrificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aleluya. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios es clara que usted y yo, hermanos, debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestro Dios. O sea, tenemos que tener el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios y dar a conocer a nuestro Dios. Una persona madura, hermanos, no va a tener miedo de hablar de Jesucristo. Ese temor se le va a ir. Porque al principio, hermanos, si usted lo recuerda, hermano, al principio cuando comenzábamos a ser hijos de Dios, teníamos como ese temor, esa pena de hablar de Jesucristo. Es más, creo que ni lo hacíamos al principio. Pero cuando nosotros crecemos, maduramos espiritualmente, ese temor se nos va. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente conocemos a nuestro Dios y ya ese temor se nos va y comenzamos, hermanos, a instruir a las demás personas. Aleluya. Con la persona de Jesucristo. ¿Sí? Ese temor se nos quita de hablar de nuestro Dios, sino que, hermanos, usted y yo comenzamos a hablar más y más y cada vez más de nuestro Dios. ¿Sí? Eso es importante, hermano, que usted y yo seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, estos son los beneficios y hay muchos más, hermanos, pero por cuestión de tiempo no los vamos a leer. Pero es importante de que Dios nos enseñe esta noche y Él quiere que usted y yo, hermano, crezcamos, que maduremos espiritualmente. Amén, Cristo. Porque Él también, hermanos, quiere hacernos un instrumento de Él, quiere utilizar nuestras vidas. Y solamente si maduramos, hermanos, espiritualmente, Dios nos va a utilizar. Amén. ¿Sí? Dios nos va a utilizar. Sí, y ese es un deseo que usted y yo, un anhelo que usted y yo debemos de tener en nuestra vida, ser utilizado por nuestro Dios. ¿Se imagina, hermanos, que nos utilice así como utilizó a los profetas del Antiguo Testamento? Así como Elías, que hizo descender fuego del cielo, hermano. Todos ellos, hermanos, es importante que nosotros tengamos ese deseo, que Dios quiera utilizar nuestras vidas para hacer esa obra maravillosa aquí en la tierra. Así que, hermanos, sigamos adelante y que no nos cansemos, hermanos, de tener ese deseo de crecer cada día más y madurar espiritualmente. Cierra sus ojos, hermanos.